Muy bien, Tomás. A ver, síguenos platicando esto de la obesidad. Bueno, ¿qué hay que hacer para exactamente, controlarla, ¿no? sí. Y aquí hay varias cosas que son muy importantes tomarnos el tiempo en explicar. Primero, si hablamos estrictamente de los cánones y lo que dicen nuestras autoridades, no nada más nacionales, sino mundiales, internacionales, sí. Incluso si yo me meto a la página de la OMS, por ejemplo, dice que el problema del sobrepeso se debe a un desbalance de energía. Es decir, si todo lo que nosotros comemos en forma de calorías nos proporciona energía, y nuestro cuerpo es como una máquina. Entonces comemos más calorías de las que quemamos. Según ese principio. Que ese ha sido el principio desde siempre, exactamente, ¿no? pero mi pregunta es esta: si cambiamos el celular cada año, cada 2 años, ¿por qué yo voy a seguir haciendo mi tratamiento en base a un axioma que tiene más de 100 años? Sí, ¿no? Exacto. Yo soy de la idea de que sí, las calorías son importantes, pero más que las calorías, lo que importa es saber el tipo de alimentación, ¿no? Es decir, no es lo mismo tomar una caloría que venga de un carbohidratos, que son los carbohidratos, y aquí me voy a tener un poquito también para que el auditorio lo entienda muy bien, que de una proteína o de una grasa, por ejemplo, okay. ¿no? Una cosa es la cantidad de comida que yo estoy comiendo y la otra es cómo mi cuerpo reacciona a esa comida. Sí. Y esto es precisamente una de las cosas que yo he cambiado en mi práctica profesional. Hemos hecho mucha investigación al respecto. Y próximamente espero que se haga publicado un libro precisamente donde resumo todo este proyecto de investigación que ya vendrás a platicar. Ya llevo más de un año metido en ello precisamente, sí. Y lo que estamos haciendo es precisamente aterrizando todas estas nuevas teorías y ejemplificarlo de tal manera que cuando el paciente entiende estas nuevas teorías, inmediatamente y sin mayor esfuerzo va a lograr un resultado muy significativo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Exacto, ejemplo. Como yo entiendo el problema del sobrepeso y la obesidad, si fuera algo tan fácil como decir quemo 1000 calorías, como 1000 calorías, mi peso se va a mandar. Claro, me subo a la caminadora y hasta que diga quemaste 1000 calorías no me bajo. Exacto. Todos los programas de alimentación que hay ahorita serían efectivos, todos. ¿Por qué? Porque todos o la gran mayoría de las dietas se dedican a hacer dietas hipocalóricas, es decir, con menos cantidad de calorías. Generalmente lo hacen equilibrado, combinando un 50-60% de carbohidratos, un 25% de proteínas, un 15% de grasas. Que las grasas las satanizan y yo no creo que sea tan satanizado. Pues no, pues la necesita el cuerpo, ¿no? Finalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente cuando me restringen calorías, lo primero que me pasa es que me da hambre. Y la mayoría de las dietas, no conozco un solo paciente que no me ha dicho es que la paso fatal. Y como decía una prima, y te ponen a rumiar lechuga todo el día. Y lo peor, que se te quite el hambre. Son poco prácticas, porque me tocan 68 gramos de queso panela. Perdón, yo nunca he pesado mi comida. No se me hace algo práctico, y más que me la vivo en el consultorio, de arriba para abajo. No, y para cocinar es súper impráctico. Totalmente impráctico. Entonces, a mí me gusta mucho como cirujano, esos son mis principios de cirujano, las cosas sencillas. Hazlo de tal manera que cualquier persona lo pueda hacer y reproducir. Entonces, regresando al concepto de la obesidad, para mí el problema principal no es la cantidad de calorías, sino es cómo mi cuerpo va a reaccionar al alimento que yo le estoy dando. Y eso es algo que es muy complejo de entender, lo voy a tratar de resumir brevemente. O sea, a ver, si yo me como, por decirlo así, voy al súper y digo, ay, se me antojan muchísimo estas galletas, pero bueno, engordan muchísimo. Pero bueno, a ver, voy a ver cuántas calorías tiene. Bueno, cada galleta tiene 120 calorías. Bueno, entonces con 3 galletas que me coma, ya tengo 360, 400 calorías para la cena. Pues eso es todo lo que ceno y ya cumplí. Eso sería si únicamente nos hablamos en cuestiones de calorías. Exacto. Pero ahí lo importante, y es lo que yo he hecho en los últimos años, es en donde estoy centrando mi investigación actual y es en donde estoy cambiando mi manera de atender a mis pacientes, y lo reconozco, hemos logrado mejorar de manera sorpresiva nuestros resultados, es cambiando la manera en la que el cuerpo interactúa con esos alimentos. De hecho, honestamente, entre tú y yo nunca me fijo en las calorías de lo que como. Okay. Lo que sí me fijo es en el contenido de lo que estoy comiendo. Y es precisamente donde entra este concepto que lo voy a tratar de aterrizar de la manera más terrenal posible. Sí. Pero para mí el principal responsable del sobrepeso y la obesidad es una hormona que se llama insulina. Y todos, salvo los diabéticos tipo 1, todos producimos diferentes cantidades de insulina. ¿Qué es lo que hace la insulina? La insulina la produce nuestro páncreas y casi siempre se libera a la circulación después de un alimento, después de comer. Sobre todo cuando comemos lo que más nos hace que se eleve la glucosa en la sangre, que son azúcares, los carbohidratos.
Y carbohidratos son sobre todo los carbohidratos simples, que son los azúcares de todas sus formas, las harinas refinadas, las frutas, las pastas, el pan, galletas, las pasteles, frutas también frutas, igual. Las frutas tienen algo que se llama fructosa. La fructosa no eleva tanto la insulina, pero sí modifica la sensibilidad del cuerpo a la insulina. Entonces el fenómeno es más o menos similar. Okay. ¿Qué es lo que hace el páncreas y la insulina? Cuando nosotros comemos, a los 3 minutos de haber comido, me empieza a subir el azúcar en la sangre, la glucosa. Me voy a referir a ellos de manera indistinta, pero es glucosa realmente. Sí. Entonces, cuando me sube la glucosa en la sangre, este azúcar, el páncreas detecta esa elevación de glucosa y empieza a producir y liberar esta hormona insulina. Y la insulina tiene muchas funciones. La primera es que va a tomar ese azúcar que está circulando por la sangre y la va a meter dentro de todas las células de nuestro cuerpo. Por el resultado inmediato es que el azúcar en la sangre disminuye. Por eso a los diabéticos, cuando se les sube el azúcar, les inyectan insulina para que baje ese azúcar. En el momento en que ese azúcar entra a la célula, también mediado por la insulina, la célula se pone a quemarlo, lo empieza a aprovechar para obtener energía. El problema es que habitualmente la cantidad de glucosa que entra a la célula es mucho mayor que la que puede y la célula no lo puede procesar de manera inmediata. Y es en donde entra la tercera acción de la insulina, que para mí es la responsable del problema del sobrepeso y la obesidad, que le dice a la célula: lo que no me vas a comer ahorita, almacena, guárdala para poderla quemar después. Y se convierte por medio en grasa, de un proceso bioquímico que se llama liponeogénesis, exactamente, ese excedente de azúcar, de glucosa dentro de la célula, pasa a convertirse en grasa. Tenemos en el consultorio un equipo que nos permite determinar no nada más el peso, la estatura, sino la composición corporal de nuestros pacientes. Y todos los pacientes, aunque no tengan sobrepeso, todos los que vienen a tratamiento tienen un exceso de grasa corporal. Entonces, ¿hacia dónde van las corrientes hoy de tratamiento? Pues es muy fácil. Si lo que me está elevando mi porcentaje de grasa, la cantidad de grasa, es mi respuesta del cuerpo a los alimentos, todo mediado por la insulina. Y eso es una respuesta normal. Esa es la respuesta natural del organismo. Es una de las muchas razones por la que el ser humano ha prevalecido durante milenios en el planeta, ¿no? Ese es un funcionamiento normal y sano del cuerpo humano. Puede haber un procedimiento o un proceso anormal, que es algo que se llama resistencia a la insulina, y eso lo vemos mucho en los pacientes que ya tienen sobrepeso y obesidad. Dicho de manera clara, el excedente de grasa corporal interfiere con el funcionamiento normal de la insulina. Entonces, por ejemplo, si antes yo me subía el azúcar hasta acá, producía yo esta cantidad de insulina, no es exactamente igual, pero producía esto, se bajaba el azúcar, baja la insulina. Si tengo resistencia a la insulina, esta cantidad de insulina no me va a lograr bajar la glucosa. Entonces mi cuerpo tiene cada vez que producir más y más niveles de insulina. Y esto me va a producir dos cosas. Una, a largo plazo, ese páncreas se va a fatigar y me va a producir insulina o de mala calidad o en cantidades insuficientes. Las dos cosas se traducen en que va a ser insuficiente para controlar el azúcar, se dispara la glucosa y en ese momento soy un diabético tipo 2. Punto número 1. Y lo segundo, que cuando por fin hace efecto toda esa gran cantidad de insulina, el azúcar va a bajar por debajo de los niveles normales. Eso se llama una hipoglicemia. Exacto. ¿Y cuál es el primer síntoma de una hipoglicemia? Pues que te sientes cansado. Lo primero que me da cuando me baja el azúcar es hambre. Sí. Y sobre todo que se me antoja algo que me suba rápidamente. Dulce, claro. Y lo primero que te da es coca. Que voy a estar baja y sube el azúcar, baja y sube el azúcar, baja y sube la insulina, y por lo tanto voy a tener un desbarate hormonal que eventualmente me va a generar muchísimo daño. Y el día de hoy se sabe que precisamente toda esa respuesta de insulina, elevación de glucosa, etcétera, etcétera, genera algo que se llama inflamación en todo nuestro cuerpo. Y esa inflamación es la que es la verdadera causante de la diabetes, de la aterosclerosis, de los infartos, del infarto cerebral, de la hipertensión, de todos los problemas que normalmente se relacionan con el sobrepeso y la obesidad. O sea, nos tenemos que preocupar, no por las calorías, como dices. Hay que tomarlas en cuenta. Sino como los carbohidratos. Exacto, sí hay que tomarlas en cuenta. Pero no como principal medida para medir una dieta. Yo soy de la idea de que las dietas donde me restrinjo la cantidad de comida y donde estoy contando como... Sí, exacto. Con mis 55 ¿no? calorías, entonces me quedan tantas, entonces ya puedo... Exacto, esas dietas lo único que van a generar es muchísimo estrés, mucha tensión. Sí, yo me acuerdo que hace años hice una dieta así, me la voy a pasar fatal. Sí, claro. Me voy a subir a la báscula después de un mes, voy a haber bajado 600 gramos, me voy a frustrar y me voy a poner a comer, claro, por supuesto. Y eso es la realidad. A lo mejor muchos de los que nos están viendo, escuchando, se identifican con esto porque tristemente esa es la realidad. Ahora, no es culpa de los nutriólogos, no es culpa de
no es culpa de ellos, lo que pasa es que las bases en las que nos enseñan, porque incluso yo lo poco que aprendí de nutrición en la carrera de medicina, que es un punto muy deficiente, son bases que el día de hoy ya son totalmente cuestionables y que en la práctica no son lo más... Es que es como todo, o sea, todo va evolucionando. Lo que antes funcionaba, y además, claro, bueno, tú sabrás y estarás mucho más de acuerdo que yo en eso, pues el cuerpo humano pues todavía no se ha alcanzado totalmente a ver sus funciones, sino conforme va evolucionando el tiempo y la ciencia, pues van descubriendo más cosas. Eso es algo muy importante, pero algo que también es muy importante saber es lo siguiente, y existe algo que se llaman las paleodietas, por ejemplo, ¿no? Que el concepto es un poquito exagerado en mi opinión, pero tiene principios que son muy válidos. Básicamente se refiere a tratar de llevar el tipo de alimentación que se llevaba en la época paleolítica, que, insisto, eso a lo mejor ya no lo hace tan accesible y tan fácil, sí, pero sí manejan un concepto que yo estoy totalmente de acuerdo con él. No se sabe exactamente, por ejemplo, cuánto lleva el ser humano en el planeta. Vamos a ponerle 5 mil millones de años. Vamos a ponerle 2 millones de años, ¿no? Lo que sí es que la agricultura tiene apenas 10 o 20 mil años de que el hombre la domesticó o la conoció. Eso significa cronológicamente que el tiempo que llevamos dominando la agricultura ha sido alrededor del 0.1% de todo el tiempo que llevan los humanos en el planeta. 0.1% de todo ese tiempo no es suficiente para que el hombre pueda evolucionar y adaptarse a la nueva alimentación. Los evolucionistas dicen que para que un cambio se logre evolutivamente, se tarda entre 35 y 70 mil años, tiempo que no llevamos comiendo lo que llevamos comiendo el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que le estamos dando a nuestro cuerpo un tipo de alimentación que durante milenios nunca recibió. Entonces, si nos tratamos de imaginar cómo eran los humanos de esas épocas, ¿no? Vamos a pensar de hace unos 20 mil años, ni siquiera millones. Pues la gente, la esperanza de vida era muy corta, se morían quizá a los 30, 35 años, pero se morían por infecciones, por enfermedades. Exacto. Se morían por accidentes, se caían, se rompían una pierna, se infectaba y adiós, ¿no? O por algún depredador, ¿no? O pleitos entre clanes, etcétera, etcétera. Lo que se tiene hoy de los registros, aunque mucho se supone porque no se sabe exactamente, no había enfermedades crónicas y degenerativas, no había sobrepeso, no había cáncer, no había diabetes, no había hipertensión. Es muy difícil determinarlo con esta certeza. Sí, claro, pero bueno, más o menos son las conclusiones a las que han llegado. Y estas comunidades, sobre todo las que, por eso llegamos al estrecho de Bering, ¿sí me explicó? O sea, por eso atravesó el ser humano el estrecho de Bering congelado. Yo pregunto, ¿qué frutas había en el estrecho de Bering si estaba congelado? No, pues nada. Y no se tardaron 2 días en atravesarlo, se tardaron muchos años, ¿no? Entonces, el alimento principal y el único que cuentan a lo largo del año, las 24 meses del año, son otros animales. Y el eran cuerpo carnívoros. Humano eran cazadores y recolectores, que recolectaban lo que hubiera por temporada. Hoy puedo conseguir un mango a mitad del invierno. Sí, claro, por supuesto, hoy hay todo, exacto. Sí. Pero eso no significa que porque yo me lo puedan traer hoy de Chiapas siempre o de Tabasco, ha existido, claro. Mi cuerpo no necesariamente está adaptado para consumir ese tipo de fruta, ¿no? Y por decir fruta, por decirte un ejemplo. Sí, ¿no? sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existe un problema que yo le llamo incompatibilidad biológica, en donde lo que nosotros le damos de comer a nuestro cuerpo no necesariamente significa que biológicamente sea lo que mi cuerpo está diseñado para recibir. Y eso es todo precisamente alrededor de eso es todo un tema. Mucho del libro se basa en esto, hablando de bases teóricas y demás. Y precisamente cuando nosotros, lo que yo he visto con mis pacientes es que cuando logramos entender este tipo de conceptos y solitos van cambiando su estilo de vida, obviamente guiados y claro. Hoy, por ejemplo, hoy di de alta una paciente que me perdió 12 kilos en 4 meses, pero de esos 4 meses se tardó poco más de 2 meses en perderlos. Y el resto del tiempo nos dedicamos a encontrar el tipo de alimentación que ella debe de llevar el resto del tiempo. Y me dijo algo que me encantó, me dijo, no sabía que me sentía mal. Y dije, ¿a qué te refieres? Sí, pues antes yo estaba bien, pero ahorita me siento infinitamente mucho mejor que antes. No nada más por haber perdido peso, tengo más energía, estoy durmiendo maravillosamente bien. Estoy de buen humor. Tenía una colitis terrible, hoy no tengo nada de eso. Entonces, si hoy me siento bien, significa que antes me sentía mal y yo no estaba consciente de eso. Simplemente cambiando sus hábitos, sobre todo la alimentación, pero sobre todo es que es básico. Cambió su forma de ser. Y el resultado directo es no nada más que perdió peso, sino que mejoró su calidad de vida. Yo estoy seguro que ella, por lo que ha logrado, va a lograr mantener ese peso perdido. Ahora, no es una ciencia nuclear muy complicada. Si ella regresa a hacer las cosas que hacía antes, le apuesto que va a recuperar el peso que perdió.
Ah, bueno, claro, pues eso sí, sí, por supuesto. Si yo quiero ver cambios, tengo que hacer. Tengo que permanecer en eso y cambiar mis hábitos. Si todos los días hago lo mismo, siempre voy a obtener el mismo resultado. Claro. Entonces, si yo estoy en un momento personal, que a lo mejor ya estoy batallando con problemas de salud, de enfermedades, colesterol, triglicéridos, un azúcar en el límite, o a lo mejor ya soy diabético, hipertenso, si tengo problemas de que no puedo dormir en las noches porque me despierto roncando, pues yo creo que ese es un momento para considerar si ese es el tipo de vida que quiero mantener los pocos años que me van a quedar. Claro, y no llegar al extremo de decir, o dejas esto o te mueres. Sí, el problema es que muchos llegan ya cuando pasó un problema. Sí, claro. Ya sea porque el grado de sobrepeso es muy importante, por eso también ofrecemos y tengo la herramienta que es la cirugía de obesidad para tratar a los pacientes que lo requieran, o más importante, gente que a lo mejor ya no nos dio tiempo porque les dio un infarto y ahí se quedaron, o en el peor de los casos les dio un derrame cerebral y quedaron con una discapacidad grave para el resto de sus días, ¿no? Con lo que significa esa carga, no nada más para ellos, no, para la familia, claro. Exacto. Bueno, ya nos toca ir ahorita a comercial, ¿verdad, Mayri? Sí. Muy bien, bueno, regresamos.